¿Cómo le va, hermanos? Buenas tardes. Seguimos entonces con el estudio de esta carta de Judas y los invito a orar. Vamos a pedir a Dios la sabiduría y que nos pueda iluminar de modo de poder exponer su palabra y que todos podamos entender lo que Él nos quiere hablar. Oramos. Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este momento. Te pedimos que nos bendiga ahora en meternos en este mensaje, Señor, en la palabra. Queremos recibir de tu palabra y que tú nos hables. Gracias, Padre. Bendecí la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, así como nos pasó con Efesios, vamos lentamente avanzando. Estamos, como ustedes ya saben, con Judas. Es una carta corta, pero una carta que tiene una cantidad de elementos muy interesantes como para estudiarla y sacar enseñanza, ¿no? Que esa es la idea de estos días. Bueno, el versículo 8 y 9 es el que vamos a estudiar en este día. Dice el versículo 8 de Judas: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las autoridades superiores. Versículo 9: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 8 y 9. En la versión Dios habla hoy dice lo mismo, versículo 8, lo mismo le va a pasar a los malvados de quienes le estoy hablando, porque con sus locas ideas, dañan su cuerpo, rechazan la autoridad de Dios e insultan a los ángeles. Ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así, cuando Miguel peleaba con el diablo para quitarle el cuerpo de Moisés. No lo insultó, sino que solo le dijo que el Señor te castigue. Muy bien. Acá Judas está siguiendo con su idea de ir identificando este grupo de personas que ya se habían metido en las iglesias para destruir. Yo pensaba cuando leía estos términos, estas palabras que Judas está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios, nosotros en términos futbolísticos diríamos, salió con los tapones de punta, ¿no? Nada de palabras cuidadas, él los identifica con dureza. Evidentemente correspondía que fuera así, ¿no? Por supuesto, no es que se excede, sino que estas personas estaban tratando de dañar a la iglesia, la estaban dañando. Entonces, cuando Judas interpreta que tiene que identificarlos, los califica de modo bien duro. Eh, Dice, en la primera parte del versículo 8, dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores. Fíjense, hay una expresión allí que hay que remarcar, que es, él habla de estos. Esa palabra, esa expresión, digamos con cierto tono despectivo, está mencionada en este versículo, en el versículo 10, en el versículo 12, en el 16 y el 19. eh, Él usa esta expresión de estos. Habiendo presentado el peligro de que era el motivo para su carta, los que habían entrado encubiertamente en la iglesia para hacer daño, ahora Judas en 5 diferentes ocasiones hace referencia a esto como estos, ¿no? Interesante. Ahí ya les indiqué cuáles eran los versículos donde ustedes, si quieren, lo pueden ver. Y después habla de la frase estos soñadores. Es una referencia a que sus ideas y doctrinas no estaban basadas en hechos reales, ni en la palabra de la doctrina sana, sino en sus propias imaginaciones. Por eso él los califica como soñadores. Y uno dice, bueno, habrá sucedido en aquella época. No, hermano, en esta época, si uno presta atención y si tiene algún canal cristiano, o busca videos, hay algunos que son realmente terribles las definiciones
cómo llevan adelante doctrinas que uno se pregunta de dónde los sacan. Claro, uno dice, soñadores hubo siempre, sí, lógicamente, y hoy hay soñadores, gente que construyen doctrinas y le enseñan a las iglesias basadas prácticamente en nada. El problema es que no es que existan los soñadores, sino que muchos siguen a los soñadores. Ese es el tema. Eh, terminan, terminan construyendo doctrinas y enseñanzas paralelas o incluso contradictorias a lo que la palabra enseña, sostienen en el tiempo esas doctrinas, muchos continúan y los siguen adelante en esas enseñanzas, por supuesto absolutamente desviados, y solo Dios sabe si alguna vez recibieron la salvación. Siguiendo sus sueños, uno podría decir, en vez del mandato de Cristo, como dice Judas, llevaría a ellos a tres puntos que Judas desarrolla. La inmoralidad sexual, a rechazar la autoridad y a blasfemar a los gloriosos o a los ángeles, ¿no? Llegan a atreverse, dan paso hacia adelante y uno puede ver que la acción de estas personas son absolutamente destructivas, ¿no? En lo inmoral, en todo lo que es la inmoralidad, yo recordaba, le comentábamos con Norma que recordé una persona, un líder de un cierto grupo, que él hacía la iniciación sexual de todas las integrantes de su congregación, que eran muchos. Entonces, alguien se iba a casar, que era una chica que era virgen, bueno, pasaba por él primero y después el marido, bueno, tenía la vida. Eso es una barbaridad. Y uno dice, pero ¿será para tanto? Sí, hermano, existen esas cosas y muchos más. Terminan rechazando la autoridad porque construyen tanto que terminan desafiando y ignorando y contradiciendo la autoridad de Cristo y después llegan hasta blasfemar todo lo que son las autoridades o los ángeles o, bueno, ya van a ver cómo empiece a desarrollar esto. La misma cosa suele ocurrir en el día de hoy, no es de aquella época solamente, cuando religiosos basan sus enseñanzas en sus propias teorías y en sus ideas imaginarias y no en la palabra de Dios. Les voy pidiendo, hermanos, que vayan buscando Colosenses 2, versículos 8 y 9. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Lo leo porque me parece un poquito más claro, aunque en la Reina Valera está muy claro igual. Dije Colosenses 2, versículo 8 a 10, dice, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos, pues ellos no se apoyan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Uno dice, pero esto está escrito ahora, fue de hace unos días. No, no, hermanos. Esto ha sido escrito hace muchos años, pero fíjense cómo el enemigo sigue jugando con lo mismo, sigue engañando con lo mismo y parece tan actual. Versículo 9, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo y en él Dios los hace experimentar todo su poder, pues Cristo es la cabeza de todos los seres espirituales que tienen poder y autoridad. Entonces aquí la respuesta como de Dios, mejor dicho, la respuesta de Dios para con nosotros cuando nos enfrentamos con estos engañadores que andan por todos lados, es que claramente el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, a la iglesia de Colosas dice, porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en Cristo. Si algo contradice la palabra del Señor, esa palabra debe ser absolutamente desechada. En estos soñadores, también dice allí, rechazan o mancillan la carne, literalmente cuando habla de mancillar la carne, porque ustedes podrán ver allí, estos soñadores mancillan la carne, dice el versículo 8, literalmente la frase significa fueron hacia otra carne, es una forma de explicar,
manchar el cuerpo o cometer todo tipo de pecado, especialmente los pecados de índole sexual. Qué interesante, ¿eh? Es probable que esto sea una referencia a las acciones de libertinaje mencionados anteriormente y posiblemente a las mismas acciones de homosexualidad como las que habían causado la destrucción de Sodoma y Gomorra. Fíjense que esto es viejo, esto viene de los principios de los tiempos y se sigue repitiendo en el día de hoy, lamentablemente. Hay muchas cosas que avanzaron, pero hay algunas que han quedado. Todo lo que es las intenciones del corazón de los hombres alejados de Dios y todo lo que es el pecado sigue como el primer día, hermanos. Uno puede mencionar también respecto a estos temas. Hay un versículo que quiero que ustedes por favor puedan buscar, que está en Romanos 1, 26 y 27, que habla de este tema. Fíjense lo que dice. Por esto Dios, hablando de las personas que se desviaron, los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, estas desviaciones, estas enseñanzas que se meten dentro de la iglesia y uno dice, no puede ser, parece mentira. No, no es mentira, hermano, sigue siendo como en aquellos tiempos, habla de Sodoma y Gomorra, y ahora en el Pablo menciona a los romanos, y uno dice, sigue siendo actual, sí, hermano, sigue siendo actual y uno tiene que estar con los ojos muy abiertos porque desde los principios del tiempo de la iglesia y aún más allá atrás, para atrás, el enemigo siempre ha tratado de desviar todo lo que Dios ha establecido. Después dice la continuación, rechazan la autoridad. Esto sin duda es una referencia al convertir el concepto de la gracia de Dios en el derecho de poder practicar cualquier cosa y de esa manera hacer nulo el mandato por el Señor. Enseñan cosas que definitivamente contradice a la palabra. Y si contradice a la palabra de Dios, está contradiciendo a Dios y la autoridad que Dios tiene. Y por supuesto, de esa forma rechazar su autoridad, la autoridad de Dios, para imponer sus normas sobre los que eran súbditos de su reino. Cuando un hermano se desvía, entra en esos grupos, sigue la enseñanza de un apóstol o profeta o no sé cómo se llame, termina cuando se da cuenta, cuando se abre los ojos, termina dándose cuenta que está siguiendo enseñanzas de hombre y contradiciendo lo que la palabra de Dios enseña. Esto es terrible, nosotros hermanos tenemos que estar con los ojos muy abiertos. Cuando uno, sea quien sea, decide rechazar el mandato de Jesús, esa persona está rechazando la autoridad de Él para actuar según sus deseos propios. No solo esas personas se manejan según sus propios deseos, sino que enseñan y hacen vivir a los demás de esa manera. Y no viven sujeto al Señor de los cielos. Hay un versículo que está en Mateo 7, 21, dice, fíjense qué terminante la palabra, ¿no? El Señor mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, qué interesante, porque vieron, si hay una palabra que abunda, es la palabra Señor. Pero si uno dice Señor, tiene que hacer lo que el Señor indica. Entonces el Señor, advirtiendo eso, el Señor Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensaje en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Qué terminante el Señor y qué triste va a ser para aquellos que hayan seguido esas enseñanzas, se hayan dejado engañar de esa manera y terminan haciendo muchas cosas con la palabra Señor en la boca,
pero respondiendo concretamente al enemigo, y el Señor los desconoce. El final del versículo 8, que estamos estudiando en este día, dice, y blasfeman las autoridades superiores. Literalmente la palabra griega no significa solamente las potestades superiores, sino los gloriosos. Claramente una referencia a seres superiores a los humanos. Es interesante esta aclaración porque uno cuando dice potestades superiores no sabe bien a qué se está refiriendo, ¿no? Con la ilustración que Judas usa a continuación, ustedes fíjense que ahora viene una cosa bastante interesante, con la ilustración que Judas usa a continuación, esta referencia a estos gloriosos parece incluir no solamente a los seres superiores buenos, uno puede decir a ángeles o arcángeles, autoridades que responden a Dios, sino también a los malos y aún al mismo diablo. Segunda Pedro 2, ¿lo tenemos segunda Pedro? Ya lo buscamos. Vayan buscando, hermanos, segunda Pedro 2, versículos 10 y 11. Así lo vamos a tener. Acá está. Bien, dice así. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. Hasta el versículo 11, en cambio, los ángeles, aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insulto a esos poderes. Fíjense a dónde llega, porque está hablando de todo lo que son autoridades superiores. Y uno dice, bueno, yo me atrevo a decirle al diablo algunas cosas. No, hermano, no. Ni siquiera de esa manera. No es que yo voy a respetar esa autoridad y voy a hacer lo que él indica. No, no, pero de esta manera estas personas están guiando a que se blasfeme las potestades superiores y ese es un tema muy delicado. Siguiendo esa idea, Judas, miren lo que nos enseña ahora, o hace mención. Y acá tengo que hacer una serie de aclaraciones porque menciona un hecho que increíblemente no está en la Biblia. No está en la Biblia. Acá está hablando, fíjense el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ustedes saben que este hecho no está en la Escritura. Estuve estudiando y buscando bastante sobre el asunto. En realidad, les confieso, nunca me había puesto a buscar en profundidad por qué se decía esto, por qué este versículo lo mencionaba. Pero evidentemente Judas estaba mencionando un hecho que era muy común, muy hablado, muy conocido entre los hermanos. Por eso lo mencionaba. Si vamos al hecho bíblico del momento que muere Moisés, está en Deuteronomio 34, versículos 5 y 6, y dice, y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet Peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Fíjense, está dicho que había sido enterrado en un sector que no fue revelado cuál era. Nada más que eso dice. Y acá Judas está hablando de una situación que sucede, una situación que los hermanos seguramente conocían, y yo me preguntaba de dónde lo sacaron. ¿Cómo puede ser que Judas esté mencionando una situación, una disputa entre el arcángel Miguel y el diablo por el cuerpo de Moisés?
estudiando un poco y buscando de dónde sale este asunto, esta historia no se encuentra en el texto del Antiguo Testamento y su fuente ha sido perdido con el tiempo. Pero es obvio que Judas y sus lectores sabían de esta historia o él no lo había usado, no lo habría usado como ejemplo, lógicamente. Él estaba hablando de algo que los discípulos y las personas del momento tenían idea de que había existido porque habían sido leídos en algún lado. Según varios autores, de los primeros siglos del cristianismo, los hombres que a veces son conocidos como los padres apostólicos, esta historia provenía de una obra conocida como la Asunción de Moisés. Y allí está. Este es un escrito muy antiguo que es del siglo I, donde está este relato. Y Judas, inspirado por el Espíritu de Dios, ve conveniente hacer esta mención porque lo usa como ejemplo. Uno dice, ¿conviene adentrarse en el hecho? Yo creo que no. Simplemente Judas lo usa como un ejemplo y está bien el ejemplo porque él habla de una disputa que hay del arcángel Miguel con el diablo. Ustedes vieron en Deuteronomio, está simplemente el momento en que es enterrado Moisés, en la zona que es enterrado nunca está puntualmente el lugar, porque se supone que si lo hubiera identificado claramente el lugar, con el respeto y con la adoración que se tenía de Moisés, seguramente se hubiera desvirtuado aquel lugar. Entonces, no está la indicación clara de dónde está enterrado o dónde descansan sus restos. Él dice que el arcángel Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Lo está usando de ejemplo que ni siquiera el arcángel Miguel, cuando está disputando, por lo menos en el relato que se menciona en la Asunción de Moisés, en este escrito, cuando está disputando con el diablo el cuerpo de Moisés, no profirió juicio de maldición contra él. Y uno podría decir, bueno, si lo hubiera hecho no estaría mal. No, lo que sucede es que él también respetaba y no blasfemaba las autoridades superiores. Algunas veces, y ahora no se usa tanto, pero hace unos años era bastante más común, escuchar a estos predicadores que estaban, digamos, con mucha fuerza y con mucha vehemencia, diciendo cosas contra el diablo. Esto también es un indicio de que hay un desvío, evidentemente, ¿no? Eso no debe hacerse, y acá Judas lo está enseñando muy claramente, porque ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a hacerlo con el diablo, sino que dijo, dice ahí el versículo 9, el Señor te reprenda. La palabra reprenda significa censurar, dar su medida, dar lo que corresponde. Y en ese sentido, juzgar a otro y no debe confundirse con la idea de mostrar el error que uno puede ver en otro. Uno puede mostrar el error, lo tiene que hacer muchas veces con firmeza, otras veces con amor, está bien, pero de ahí a emitir un juicio, yo te reprendo, yo te hago tal cosa, hermanos, usted y yo no tenemos que reprender nada ni a nadie, tenemos que dejar que el Señor reprenda. ¿Mm? Vamos a un versículo y así lo vamos a ver, que está en Romanos 12:19. Romanos 12:19, así lo tengo. Permítanme un segundito. Dice la palabra, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todos estos versículos nos están indicando claramente que estas enseñanzas que están esparciendo los engañadores, que no era solamente en la época en que Judas estaba escribiendo esta carta y estaba viviendo la iglesia en ese tiempo, sino que actualmente también lo vemos,
Es decir, cuando alguien uno lo ve que tiene autoridad y dice muchas cosas contra el enemigo, reprende a uno, al otro y al de más allá, evidentemente la palabra de Dios dice claramente que el Señor dice que mía es la venganza. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos a la palabra de Dios, hermanos. Este es el único camino, claramente. Puede venir alguien, puede tener fama, puede ser un hombre de una persona de mucha fama y de renombre, pero si dice y hace cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros tenemos que eh, no hacerle caso, rechazarlo completamente y seguir únicamente las enseñanzas de las personas que con autoridad de Dios abren la Biblia y dejan que la Biblia diga lo que tenga que decir. La Biblia tiene toda la autoridad de la palabra de Dios. Uno puede escuchar alguna opinión, opiniones relativas que pueden ser tomadas o no, pero la palabra de Dios tiene la autoridad plena y tenemos que ajustarnos a la palabra de Dios. Esta es una demostración de parte de Judas en todos estos versículos, estos dos versículos, para mostrar que estos hombres estaban negando la soberanía de Jesús, porque estaban guiando a la iglesia a hacer otras cosas y seguir sus propias enseñanzas y asumiendo para sí mismo el derecho para pronunciar juicio y castigo sobre los malvados. Esto definitivamente no lo tenemos que hacer, tenemos que dejar que Dios se encargue porque dice la palabra, como ya les leí antes, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Mm? Ustedes y yo, hermanos, tenemos que remitirnos a hacer lo que Dios enseña, seguir su enseñanza, ver por nosotros nuestras actitudes, buscar cada día la santidad, cuidar nuestro testimonio, ser voceros fieles de la palabra. Tenemos el ministerio de la reconciliación como nuestra misión, nuestra tarea encomendada por Dios y en eso tenemos que dedicarnos y dejar que el Señor, que tiene toda la autoridad, se dedique a emitir los juicios y se dedique a castigar cuando Él lo considere necesario. Bueno, estas son más o menos las ideas que quería transmitirles respecto a Judas 8 y 9 y deseando que el Señor nos bendiga, nos cuide, que podamos hacer todo de acuerdo a su voluntad, procurar cuidar nuestro testimonio y no dejarnos llevar por estos hermanos o estas personas que a veces ni siquiera son hermanos, que vienen con esos mensajes que calientan la cabeza a tanta gente y embalan y parece que fueran las grandes epopeyas cristianas y en realidad son ni más ni menos que engañadores y aquí la palabra de Dios nos lo dice claramente. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga mucho, los estamos extrañando, deseamos que nos liberen un poquito el camino, poder ir a verlos. Estamos a 28 kilómetros, parecen 500. De todas formas, la palabra de Dios sigue siendo enseñada. Gracias por las enseñanzas del pastor, gracias por Maico y otros hermanos que nos están enseñando y aprendemos mucho. Que Dios los bendiga mucho, hermanos, y bueno, nos veremos cuando el Señor nos permita.